Buenos días, estudiantes. Vamos a comenzar nuestra sesión del día de hoy. Quinta experiencia de aprendizaje, sesión 17, actividad 2. ¿Ya? Identificamos situaciones de violencia en nuestro entorno, primero de secundaria, ¿ya? Vamos a recordar nuestra situación significativa, ¿no? Vamos a reconocer situaciones pues de violencia y cómo se manifiestan de repente en nuestro entorno, cómo nosotros muchas veces lo consideramos muy normal y pasa desapercibido ante nuestros ojos, ¿no? Vamos a reflexionar sobre algunas frases, pensamientos que son establecidos como ejemplos de microviolencia, ¿no? Frases muy sutiles que acostumbramos nosotros pues a escucharlos habitualmente y que es parte de la cultura de la violencia que se ha asimilado en nuestra sociedad. Lo vamos a hacer a través pues de reflexiones y vamos a escribir sobre una frase que motive pues la no violencia, promueva la no violencia y vamos a elaborar nuestro compromiso personal, ¿ya? Vamos con el caso. Caso para reflexionar. Nosotros observamos en este momento frases, ¿no? Que muchas veces lo hemos escuchado, ¿no? Dice así. En este caso, ¿no? Una señora, por ejemplo, conocida, ¿no? De mi familia, necesita una chica para cuidar a los pequeños hijos, dice. Me dijo que me iba a pagar bien, pero no lo ha hecho hasta ahora. Bueno, para nosotros esa situación pasa pues desapercibido, ¿no? Nosotros muchas veces, bueno, la persona vas otro día, le cobras y, bueno, no tengo, dice. Y bueno, tú sigues esperando, ¿no? Otro día vas, te acercas, tampoco tengo, ¿no? Entonces ya cuando es esto reiteradas veces, se puede entender como violencia, ¿no? Ahora, otro caso, dice, mi tía me obliga a levantarme temprano para que le ayude a trabajar. Si no lo hago, no me da de comer y me castiga. Es una situación que uno puede decir, ¿no? Que quiere dar el ejemplo, que quiere enseñarle algo de autoridad de repente a esta otra persona, pero la forma como lo está aplicando, pues no es la correcta, ¿no? Porque lo está haciendo a través de generar un acto de violencia. Entonces también muchas veces en nuestra casa hacen ese tipo de castigos o de reforzamiento negativo, pero no se dan cuenta que de repente están contribuyendo pues a la cultura de la violencia, ¿no? Siguiente. Cada vez que mi vecina sale de su casa, la veo golpeada. Ella vive con su padrastro. Los vecinos del barrio le han dicho que vaya a la DEMUNA, o sea, la Defensoría del Niño y Adolescente, para denunciar estos hechos, ¿no? Estos casos también observamos, ¿no? Puede ser en el centro de trabajo, puede ser en la escuela, puede ser en mi localidad o en mi comunidad. Vemos a una persona golpeada y pensamos, bueno, pues está golpeada porque de repente le han robado o ha tenido algún accidente. Pero cuando vemos reiteradas veces que esta persona aparece golpeada, ya no podemos hablar de simples accidentes, sino estaríamos hablando ya de que a esta persona la están vulnerando físicamente, ¿no? Entonces tenemos que tener, pues, ser muy observadores. Y en estos casos, de preferencia, no ser personas que solamente observamos la situación, sino por el contrario, ¿no? Quizás podemos brindar algún tipo de consejo para que esa situación cambie, ¿no? Otra situación, otro ejemplo. Una compañera de mi clase me insulta constantemente. Se lo he contado a mi maestra para que le llame la atención. Y de repente la maestra le ha llamado la atención, pero la situación continúa. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Que somos la sociedad, que somos el aula. Nosotros no podemos contemplar este tipo de situación. Si nosotros mismos, al ver este caso de que una compañera le insulta,
Nosotros tenemos que poner el orden. Y al decir nosotros, se supone que son todos los compañeros de la clase. ¿Se dan cuenta? No nos vamos a poner de parte de la compañera, a nosotros también ponerle otro tipo de apodo y continuar con esa violencia. Y como dicen, ¿no? Hoy es ese estudiante, mañana ¿a quién le toca? Ser el insultado, el marginado, prácticamente pues el marcado dentro del aula. Entonces esos son tipos de actos violentos, ¿no? Que deben de ser limitados por el mismo grupo en este caso. Mis amigos me molestan porque no participo de los juegos en red con ellos. Me dicen que parezco una niña y me mandan indirectas al grupo de WhatsApp. Si nosotros muchas veces estamos siendo afectados por el grupo de WhatsApp con insultos, con frases de repente que pasan de forma muy sutil, ¿no? Y todos lo corroboramos, pues tenemos que entender que no debemos de molestar de esa forma a otros compañeros, ¿no? Porque muchas veces esa frase que para ti pasa desapercibido genera un daño en el autoestima, en la mente de la persona quien lo está leyendo, ¿no? Y ahora que estamos con este medio virtual, parece mentira. Esas frases que mandamos por WhatsApp lastiman más nuestro interior que lo que ocurría antes, pues, en la forma presencial. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que estamos escribiendo, ¿correcto? Con el GIF que estamos mandando, ¿no? Con esos mensajes de repente, ¿no? Que creemos que es puro juego, que va a causar risa, pero en realidad va a afectar a las personas que lo observan. Entonces, tener cuidado con eso. Con las imágenes que tenemos colgado, ¿no? En nuestro WhatsApp, ¿no? Con las imágenes que nosotros ponemos de repente cuando entramos a clase. Hay algunos que utilizan, por eso no me gusta mucho el Meet, prefiero el Zoom, porque hay más orden aquí, ¿no? Entonces, tener cuidado con esas imágenes que mostramos, porque muchas veces estamos afectando a las personas que nos están observando. Muy bien, seguimos por acá. Entonces vamos a reflexionar, dice así. ¿Qué piensas de estas situaciones? ¿No? ¿Qué crees crees que expresan violencia? ¿Cómo debemos reaccionar frente a ello? A ver, vamos a participar aquí. A ver, ¿quién me ayuda? A ver, vamos por aquí. Tenemos a Cristian Durán. Muy bien, Cristian Durán, te escuchamos. Para la primera pregunta. Vamos a checar esto. Listo. Dice, ¿qué piensas de estas situaciones? ¿Crees que expresan violencia? ¿Qué me dices tú? A ver. Te escuchamos, te escuchamos. A ver, Jordi, te escucho yo. A ver, Jordi. Yo pienso que sí expresan, Ya. estas situaciones expresan violencia, porque de lo que veo en la casi última, o sea, digo en la La segunda, última situación. en el segundo problema y en la última, vemos que en la segunda dicen que a su vecina, su padrastro lo golpea. Y en la última vemos que sus amigos le hacen bullying en internet. Claro. Entonces sí expresan violencia, correcto. Ajá. Ya. ¿Y cómo debemos reaccionar frente a estos casos? ¿Qué harías tú? Yo llamaría a mi madre o si me golpean o me molestan, al profesor. Ok. Si en O al caso, director. si en caso fuera a través solo de WhatsApp, ¿cómo enfrentarías esta Entonces, situación? ¿ah? ¿Cómo lo enfrentarías esta situación si solamente fuera a través de WhatsApp? Eso se lo diría al profesor, de Ok. que mis compañeros están molestándome en WhatsApp, en el Muy internet. bien.
Comunicar al privado, Miss. Comunicar Profesora, también deberíamos de comunicar a nuestros padres. a los padres y profesores por el medio virtual. Por el medio virtual. Muy bien, gracias, Jordín. Dice, ¿no? ¿Cómo debemos reaccionar frente a ello? Comunicaría a los padres, a mis padres serían, ¿no? A mis padres y profesores por el medio virtual, ¿no? Ahora que tanto estamos utilizando el medio virtual, ¿no? Ahora, ¿qué piensas de estas situaciones? ¿Crees que expresan violencia? Sí, ¿no? Porque afecta, vamos a ponerle así, porque afecta la integridad física y emocional, ¿no? Cualquier tipo de acto que atenta contra tu integridad física y emocional es un acto de violencia, que quede bien entendido. ¿Cómo lo debemos enfrentar? Pues comunicándonos con nuestros padres primero y luego con los profesores y por el medio virtual que corresponda, ¿no? Vamos a poner acá. Vamos a poner acá, listo. Por el medio virtual que corresponda. Ok, listo, punto. Ahora, ¿crees que también los hombres pueden ser violentados? ¿Qué dicen ustedes? A ver, Sí. a ver, te escucho. Sí, ¿por qué? Sí, coma, vamos a ponerle. ¿Ves que también los hombres pueden ser violentados? Sí, me dijeron. ¿Por qué? A ver, Jordín ya hizo su participación. ¿Quién más le ayuda? A ver, Alex Miranda. Hay mujeres que violentan a los hombres pegándoles y abusando de su autoridad. Ok, gracias, Nicole. Dice, no, sí, porque hay mujeres que responden. Abusan de su Ay, autoridad, de sus derechos de ser mujer muy bien, para abusan de su derecho de mujer y golpean, me dices, ¿no? Golpean a los varones. Y muchas veces los varones no denuncian los casos porque se sienten avergonzados, ¿verdad? Lo vamos a poner acá, ¿ya? En muchos casos, vamos a poner, en muchos casos, los varones, ¿no? Los varones se sienten avergonzados y no denuncian, ¿no? Y esto hace pues que estos varones tengan baja autoestima, ¿no? Y no es lo correcto, ¿no? En esta situación. Seguimos por acá. A ver, pregunta número 3. Dice, ¿qué harías si observaras violencia hacia alguna persona? ¿Y cómo la ayudarías? A ver, voluntario, ¿quién me ayuda acá? Sí, yo llamaría a la policía. A ver, en tu caso tú llamarías a la policía. Dígame, Jordi, ¿usted qué haría? ¿Yo qué haría? Sí. Decirle a una persona cercana que me ayude. Ok. Pedir ayuda. Pedir A una ayuda persona a una cercana. persona cercana. Vamos a poner acá, ok. Una persona cercana. Muy bien, listo. Yo llamaría a la policía, no pediría ayuda. A ver, cercana. Y pediría, sería. Y pediría ayuda a una persona cercana. Correcto. Punto. Ya ustedes lo van a ampliar en el link compartido, ya ustedes amplían su respuesta. Muy bien. Entonces ya tenemos aquí algunas de nuestras respuestas.
fácil. Ok, ya se ve mejor. A nuestras preguntas, ¿no? Con nuestra propia reflexión. Por aquí en el chat también creo que me han escrito algo, dice. Isabel Nicole me dice, si los hombres también pueden ser violentados, dice, haría una denuncia, la haría llevándola a una psicóloga también. Claro, de acá necesitamos el apoyo psicológico, ¿no? Porque las personas que son afectadas en situaciones de violencia requieren apoyo psicológico, porque muchas veces creen y consideran que esto es normal, que se les trate así, ¿no? Y no saben reconocer en qué momento están siendo violentados. Entonces esto requiere un apoyo psicológico para poder superar este problema. Muy bien, vamos por acá. Vamos a nuestra reflexión. ¿Ya? Muchas veces pues es difícil darnos cuenta, como dijimos, de actitudes, de comportamientos violentos, ¿no? Y si no los reconocemos a tiempo, lo normalizamos, lo asumimos como que así se debe de vivir, o que es normal que nos insulten, es normal que nos griten, ¿no? O es normal que nos traten mal. Entonces, poco a poco, sin darnos cuenta, estamos pues bajando nuestra autoestima y no vamos a saber responder ni defendernos. Entonces, muchas veces este tipo de conducta, que se podría decir de aguantar estos maltratos, viene de casa. Porque en casa muchas veces se tratan mal, se dan mensajes negativos, se considera normal el maltrato. Entonces, cuando tú ya estás más grande, adolescente, tratas de buscar esa misma similitud que has vivido en tu familia, sin darte cuenta que de repente es anormal el buscar grupos que te infringen violencia, ¿no? O estar al lado de personas que te tratan mal, ¿no? Porque para ti es muy normal esto, porque ya lo vives muchas veces en casa. A veces, pues, el sentimiento de querer a alguien también puede llevarte, pues, a situaciones de riesgo, ¿no? Personas que de repente observan que sus padres muchas veces se tratan con crueldad, también buscan el mismo prototipo, el mismo modelo, buscan también otra persona que trate mal, de la misma forma como se ha observado en tu grupo familiar. Entonces, para que esto no se vuelva cultura, no se vuelva una repetición de la repetición y no se establezca dentro de tu grupo familiar como parte de la herencia de generación, debemos de cambiar, debemos evitarlo. Tenemos que de algún momento pedir ayuda. ¿Ya? Vamos por acá. Muy bien. A veces pues la violencia pues es evidente, ¿no? Y pasa por nuestros ojos y pasa de forma desapercibida. Nos hace sentir mal y no nos damos cuenta, pues. Pasa muchas veces también como burla, ¿no? Como una mofa, como algo que pasó simple y bueno, pues te lastimó en ese momento, pero como a los demás les causó risa, tú no lo tomaste a mal. De esa manera, poco a poco, la violencia se va insertando en tu cultura y se va haciendo parte de tu vida. Entonces, tener cuidado y saber identificar. Vamos por aquí. ¿Qué es la violencia? ¿No? Según la Organización Mundial de la Salud, define violencia como el uso intencional de la fuerza física, o sea, del poder físico que amenaza tu persona, que puede ser infringido por una persona, por un grupo o por una comunidad, que te causa daño, te causa lesiones o también problemas psicológicos. La violencia tiene un ciclo, tal como lo observas aquí en el cuadrito, ¿no? Puede empezar, como te digo, con burlas, como gritos, o amenaza, o algo que te hace sentir mal. Y de repente, de un momento a otro, puede encenderse la cólera y puede terminar pues en un maltrato físico, una respuesta de agresión, ¿no? Luego, después que ha pasado esta situación, ese amigo tuyo o ese enamorado tuyo o ese pariente que convive contigo
te acerca y te pide disculpas, te pide perdón, te dice que no lo va a volver a hacer, que estuvo, pues, que pasó un mal momento, estuvo muy enojado, enojada, y bueno, pues te respondió así. Bueno, como decimos, la primera vez puede pasar, pero una segunda, una tercera, una cuarta, una quinta ya no. A eso nosotros ya le llamamos la cultura de la violencia, a la cual te vas a acostumbrar y vas a permitir que toda persona te infrinja daño. Entonces, este ciclo de violencia se tiene que superar. Y generalmente se supera con apoyo psicológico, ¿no? Vamos por acá. Ahora, ¿cuáles son esos mensajes sutiles que muchas veces pasan desapercibidos? A eso nosotros le llamamos la microviolencia. Son pequeñas frases como, por ejemplo, no uses ese cabello suelto, ese color te queda mal, no te sabes parar bien, oye, no estás hablando bien o no hablas bien. O sea, esos mensajes así muchas veces dañan el autoestima, ¿no? Atentan. Mis también te hacen crecer inseguridades. Exacto. Te empiezan a poco a hacerte sentir que lo que tú haces está mal y que necesitas la aprobación de otras personas para sentirte bien, ¿no? Otros de repente son un poquito más machistas, de repente tú respondes de alguna manera fuerte y ellos te dicen, ¿qué pasa, no? ¿Qué te pasa? ¿Estás con tu periodo? ¿Qué tienes? Entonces, atentan contra tu dignidad, ¿no? Contra tu propio género, se podría decir así. O por ejemplo dice, no te vistas así, que pareces así, o qué estás haciendo, estás contestando el teléfono, ¿a quién le estás contestando? O tú eres hombre, deberías aprender a pelear, etcétera, ¿no? O cuando manejan un auto, ¿no? Tenía que ser mujer, ¿no? La que maneja, dice. O sea, como dando a entender de que solamente los varones pueden aprender a manejar un auto, ¿no? O que solamente, solamente los varones, aquí en este caso, por ejemplo, cuando dicen, no, tú eres hombre, deberías aprender a pelear, ¿no? Como haciendo entender de que solamente los hombres están destinados para pelear, ¿no? Y no para dialogar. Entonces, son frases útiles que afectan tu conciencia, que pasan desapercibidas, pero que dañan tu interior, dañan tu autoestima. Por eso se le conoce como microviolencia. Por ejemplo, ahora que estamos nosotros en un medio virtual y escuchamos muchas veces, ¿no? Llamadas telefónicas o mensajes que te van por el WhatsApp, ¿no? No contestas, ¿dónde estás? ¿Por qué no respondes? O sea, está generando un cierto tipo de presión sobre la persona que está recibiendo estos mensajes. Entonces, esa presión, ¿no? Que ejerces a otra persona como querer controlar tu comportamiento, ya sea de mujer o ya sea de varón, porque también algunas mujeres atentan contra los varones y le mandan un mensaje, ¿no me respondes? Dime con quién estás. Hazme escuchar con quién estás conversando. Entonces, y tú, muy obediente, abres tu teléfono y dices, no, estoy con mi amigo. Oye, habla para que te escuche. ¿Te das cuenta? O sea, ¿qué? ¿Ya te has adaptado a la microviolencia? ¿Te das cuenta? Entonces, esta forma de control que atenta contra tu forma de pensar, contra tu libertad, ¿no? Debemos nosotros de identificarlo dentro de nuestras relaciones, ya sea dentro de casa, en la familia, ¿no? Con las personas con las cuales convivimos, con las personas con las cuales interactuamos, porque debemos de dar un consejo a estas personas que lo hacen. Estas personas, sin darse cuenta, están un poco enfermas, ¿no? Las personas que ejercen la microviolencia, de alguna manera han sido víctimas de violencia y por eso
están ejerciendo la violencia. Ahora, la persona que lo escucha, que lo asimila y peor aún, que se adapta a recibir este tipo de mensajes, es una persona que con el tiempo también se está enfermando, que esto le va a afectar duramente a su entorno, a su forma de pensar, a su interior, en su autoestima, en su autoconcepto, como dijo su compañera, en relacionarse con los demás con seguridad, ¿no? Entonces, tenemos que entender que la microviolencia es muy peligrosa, ¿no? Y que últimamente estamos observando que la gran parte de personas está generando microviolencia con las personas de su entorno, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta eso. Muy bien, hasta aquí, ¿alguna pregunta? Algo que de repente no hayan comprendido. Vamos a preguntar, ¿qué han comprendido de la microviolencia? A ver, por aquí. Y me dice, a ver, Coquelet, ¿estás Coquelet? ¿Qué has comprendido de la microviolencia? ¿Qué es la microviolencia para ti? A ver, Coquelet, ¿tiene audio o no tiene audio Coquelet? O Anderson. Anderson Miranda está. ¿Sí, vis? A ver, ¿qué has comprendido de la microviolencia? ¿Qué es la microviolencia para ti? A ver, Anderson, te escuchamos. A ver, por aquí. A ver, una chica. A ver, te escuchamos. Te escucho, Rosita. Estos se manifiestan a través de frases que buscan controlar el comportamiento de las mujeres o varones o que las coloquen en una posición de Vulnerabilidad, correcto. Muy bien, o sea, son comportamientos de control, ¿no? Son actitudes de que quieren controlarte. Te escucho, Valentina. Te escucho. La microviolencia es un acto de violencia que pasa inadvertidamente por tener consecuencias. Ya, que pasa de forma inadvertida. Sí, ya la envié. Ya está en el chat. A ver, vamos a leer la respuesta que nos está mandando su compañero. A ver, acto de violencia que pasa inadvertido por no tener consecuencias relevantes, como hecho aislado, ejercicio contra personas que están en situación de inferioridad respecto de quien lo comete. Pero dímelo con tus propias palabras, Anderson. ¿Qué has comprendido tú de la microviolencia? A ver, Anderson, te escucho. Con tus propias palabras. Sí, me lo podría volver a repetir. No, dime tú lo que has comprendido. En 3 o 4 palabras. ¿Qué es microviolencia para ti? Una violencia pequeña. ¿Ya? ¿Qué más? Son las formas sutiles de violencia de género. Correcto. Entonces son violencias pequeñas, sutiles, frases, actitudes de las personas que nosotros ni siquiera le damos importancia, ¿no? Cuando dice, por ejemplo, tú estás exponiendo y de repente el otro te dice, oye, cállate, o lo dijiste mal, parece mentira. Esas dos frases que te han mencionado es microviolencia y tú no te diste cuenta, pasó desapercibido para ti. Pero la siguiente vez te lo vuelven a decir, lo aceptas como normal. Entonces, ¿qué significa eso? Que lo estás normalizando. Que no, en su momento no lo corregiste y lastimosamente pues lo normalizaste. Y te estás acostumbrando que de esa microviolencia va a terminar mañana más tarde en un empujón, en simplemente una quitada de cuaderno y ya avanza la violencia. ¿Te das cuenta? Entonces tenemos que saber detectar cuándo está comenzando para poder tomar acciones. Muy bien, vamos por acá.
Ahora, en casos de violencia física, agresiones, tú tienes que conocer dónde debes de poner tu denuncia. Por ejemplo, tenemos la comisaría, tenemos la de MUNA, ¿no? Tenemos el centro de emergencia mujer, tenemos algún centro de salud y por último de los casos tienes tu escuela. Si en un caso de repente de violencia en tu localidad, en tu comunidad, en tu barrio, con alguna vecina, algún vecinito tuyo, algún compañero que de repente conoce su caso, entonces tú puedes de alguna manera apoyarlo para que pueda denunciar este hecho de violencia, ¿no? Por ejemplo, en el caso de violencia sexual, tú puedes hacer incluso tu denuncia anónima, ¿no? Y esa denuncia ya pues sigue su curso, ¿no? Desde el centro de salud, de MUNA, colegio, centro de emergencia mujer. Tranquilamente se hacen las denuncias cuando llaman a este número, línea 100 o chat 100 o al 105 de la Policía Nacional del Perú. ¿Se dan cuenta? Solamente marcan el 105, marcan la línea 100 y de repente sin pedirte datos personales, pero de repente pueda ser específico en el lugar donde ocurren los hechos, puedes estar ayudando a muchas personas a que salgan de esa cultura de violencia, ¿no? Que ya de repente muchas veces en casa se han establecido y como ellos no se dan cuenta que viven así, ¿no? Están pasando por ese momento que lo han normalizado, ¿no? Entonces, de alguna manera nosotros tenemos que ayudar, apoyar, a promover que esa cultura de violencia pues sea erradicada de nuestra sociedad, ¿no? Muy bien, vamos por acá. Muy bien, entonces ahora sí, habiendo escuchado todos estos casos, ustedes van a poder responder en un link compartido y de ahí vamos a regresar para dar la parte final de nuestra clase. Hasta aquí la primera parte, ¿ok? Y vamos a volver a regresar con otro link, ¿ya? Cerramos aquí, estudiantes, cerramos. Y listo.